Estimados ciudadanos de Rusia, ciudadanos de las repúblicas de Donetsk, Lugansk y presidentes de las repúblicas de Gerson y Zaporilla, diputados de la Duma estatal, los senadores de la Federación de Rusia, saben que las provincias populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Gerson y Zaporilla, tuvieron lugar los referéndums. Los resultados ya están hechos y se conocen. Los presidentes han hecho su elección y esta elección no puede ser interpretada de diferentes formas. Hoy, las provincias de repúblicas de Zaporilla, Gerson, Lugansk y Donetsk serán apoyados para que entren en la Federación Rusa, porque es la voluntad de miles de personas. Y por supuesto es su derecho inalienable refrendado en el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas, donde se dice directamente que es el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Repito, es un derecho inalienable de los pueblos basados en la unidad histórica, en nombre del cual iban venciendo las naciones de nuestros antecesores a lo largo de siglos que han estado defendiendo a Rusia. Han fundado nuevas ciudades y aquí lucharon nuestros antecesores en la Gran Guerra Patria. Siempre recordaremos a los héroes de las primaveras rusas, aquellos que en el año 2014 no se conformaron con el golpe de Estado de Ucrania, a todos los que perecieron por el derecho de hablar su propio idioma, a preservar su fe, sus tradiciones y el derecho a vivir. Todos los oficiales que cayeron en la operación especial son verdaderos héroes, héroes de la Gran Rusia. Le pido a todos que reconozcan su memoria con un minuto de silencio. Gracias. Detrás de la decisión de millones de los residentes de las repúblicas populares de Gerson y Zaporilla está nuestro destino común y una historia milenaria. Esta relación espiritual fue trasladada por personas de una generación a otra generación. A través de años lograron conservar este amor por la patria y nadie puede destruir este sentimiento. Es por eso que tanto los jóvenes como los mayores, los que nacieron ya después del desmoronamiento de la Unión Soviética, votaron por nuestra unión y por nuestro futuro común. En el año 1991, los representantes de Occidente tomaron decisión de destruir la Unión Soviética. Muchas personas quedaron separadas de su patria, lo que destrozó nuestra comunidad popular, lo que llevó a una catástrofe nacional. Después de la revolución, han estado arbitrariamente decidiendo sobre las fronteras de la misma manera que después del referéndum del 91, estas personas destruyeron nuestro gran país, hicieron un ultimátum a nuestro pueblo y no entendieron lo que estaban haciendo y las consecuencias que podían tener. Esto ya no es importante. La Unión Soviética no existe y es imposible volver al pasado. La Rusia de hoy tampoco lo necesita. No es lo que buscamos, pero no existe nada más fuerte que la voluntad de millones de personas con su cultura, su fe, su idioma y sus tradiciones, que se consideran parte de Rusia. Sus antepasados a lo largo de siglos vivieron en el mismo estado. No hay nada más fuerte que la voluntad de esas personas de regresar a su patria histórica. A lo largo de 8 años, la gente del Donbass sufrió un verdadero genocidio. En Gerson y Zaporilla estaban cultivando un odio a todo lo ruso. Ahora, durante los referéndums, el régimen de Kiev amenazó de muerte a los profesores y mujeres que trabajaron en la comisión electoral. Intimidaron a millones de personas que fueron a las urnas a expresar su voluntad. Pero el pueblo de Donbass, de Gerson y Zaporilla, se pronunciaron. Quiero que los líderes occidentales me escuchen. Las personas de Gerson, Zaporilla y Donetsk y Lugansk serán nuestros ciudadanos para siempre. Llamamos al régimen de Kiev a poner fin al fuego, a las beligerancias y a la guerra desatada en el año 2014 y a la mesa de negociaciones. Estamos dispuestos a negociar, lo dijimos muchas veces, pero la elección de los presidentes del Donbass, Gerson y Zaporilla no volveremos a debatirlo. Rusia no va a traicionar esa voluntad. Las autoridades actuales de Kiev deben respetar esa voluntad del pueblo. Solo así puede haber camino a la paz. Vamos a defender nuestras tierras con todos los medios disponibles y haremos todo lo posible para preservar la seguridad de nuestra gente. En esto consiste nuestra gran misión liberadora de nuestro pueblo. Vamos a reconstruir las ciudades y pueblos destruidos, los museos, los hospitales, las escuelas. Vamos a desarrollar la infraestructura, las empresas, el sistema social y la educación y sanidad. También vamos a trabajar en elevar el nivel de seguridad para que los residentes de estas regiones sientan el apoyo de todo el país, de toda Rusia, de todas las provincias de nuestra gran patria.
Estimados amigos y compañeros, hoy quisiera dirigirme a los soldados y oficiales que participan en la operación militar, a los combatientes del Donbass, que después del decreto de la movilización parcial formarán parte de las filas realizando su deber militar. A los voluntarios que acuden a las comisarías, quisiera dirigirme también a las mujeres y a sus familias. Quisiera explicarles cuál es nuestro enemigo. ¿Quién es el enemigo que busca provocar nuestras crisis tratando de aprovecharse de ello? Ese enemigo son las élites occidentales, y estas élites preparan para todo el mundo algo muy importante. Quitaron las máscaras y demostraron su verdadera cara. Occidente decidió que todo el mundo debería conformarse con su supremacía. En el año 1991, Occidente pensó que Rusia ya no volvería a recuperarse y que seguiría destruyéndose. Y casi es lo que sucedió. Todos recordamos los años 90, hambrientos y fríos, pero Rusia resistió, se recuperó y volvió a ocupar su lugar en el mundo. Mientras tanto, Occidente buscó y sigue buscando realizar otro golpe contra Rusia, destrozar nuestro Estado, provocar una enemistad entre sus pueblos y abocarlos a la miseria. No pueden estar tranquilos sabiendo que en el mundo existe un país tan grande, rico en recursos, con un pueblo que no sabe y nunca podrá vivir obedeciendo la voluntad ni la batuta de nadie. Occidente busca preservar el sistema neocolonial que le permite saquear el mundo gracias al poder del dólar. Recogen el tributo de toda la humanidad. Aprovechando de ese bienestar, buscan preservar su renta. Es por eso que su deseo es destruir la soberanía de otros países. Es por eso que están en contra de los valores originales. Por eso buscan socavar los procesos de integración, nuevas monedas y centro de desarrollo tecnológico. Para ello tiene una importancia crítica que todas las naciones se rindan y renuncien a su soberanía. Algunos de los países aceptan hacerlo, aceptan convertirse en vasallos. A otros los buscan sobornar, y si no pueden, entonces van destruyendo naciones enteras, dejando ruinas y millones de vidas humanas destruidas, creando verdaderos enclaves de destrucción, colonias y semicolonias. Lo único que buscan es lograr su ventaja. Su intención de preservar este poder global es la verdadera causa de la guerra híbrida librada por Occidente contra Rusia. Nos quieren como su colonia. No quieren una colaboración mutuamente beneficiosa. Nos quieren saquear, nos quieren ver como multitud de esclavos. Es por eso que atentan contra nuestros filósofos, porque para ellos nuestra cultura representa una amenaza, nuestro bienestar y prosperidad también son amenazas para ellos. No necesitan nuestra Rusia, lo que la necesitamos somos nosotros. Quiero recordarles que en el pasado nuestro pueblo ya logró destruir este intento de lograr la supremacía mundial. Ahora también podremos proteger nuestra libertad. Occidente cree que nunca será castigado. Todos los acuerdos en el ámbito de seguridad estratégica se van desmoronando. Todos los acuerdos a nivel internacional son declarados una farsa. Las promesas de no expansión de la OTAN al este resultaron ser un engaño. Los acuerdos sobre misiles de largo y medio alcance también fueron un engaño. Por todas las partes escuchamos que Occidente protege un orden internacional basado en reglas. Pero, ¿de dónde vienen esas reglas? ¿Quién acordó esas reglas? Es un absurdo total. Es un engaño de doble rasero. Creen que somos tontos. Rusia es un país milenario y no va a vivir según estas reglas. Es Occidente que pisoteó el principio de integridad territorial y ahora cree que decide qué países y pueblos tienen el derecho de autodeterminación y qué pueblos no lo tienen. Usurparon ese derecho. Es por eso que les preocupa tanto la voluntad de las personas de Crimea, de Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donbass. No tienen ningún derecho moral a dar sus estimaciones. Nunca tuvo ese derecho y no lo tienen. No solo rechazan esa voluntad del pueblo, sino que su hegemonía tiene un carácter similar al totalitarismo y dividen a sus aliados. Tienen listas de países, demonizan a pueblos y países enteros. Las élites occidentales siguen siendo las mismas. Son colonizadores, van discriminando y separando a los pueblos. Nunca vamos a conformarnos con el nacionalismo. Es precisamente lo que la rusofobia, que se propaga en todo el mundo, lo que están haciendo. El Occidente está seguro y convencido de que su civilización debe ser un patrón para todo el mundo. Quienes no están con ellos están en contra de ellos. Quisiera recordar al Occidente que esta política de colonizar empezó en la Edad Media.
Después hubo el genocidio de los pueblos indígenas en América Latina, la destrucción de África, de China. Lo que iban haciendo era promover la adicción a la droga, en países enteros cazando a personas como si fueran animales. Es algo intolerable para lo que es la naturaleza humana. Estamos orgullosos de lo que fue nuestro país y que se puso a la cabeza en la lucha anticolonial para reducir la pobreza, la miseria, las enfermedades y el hambre. Una de las causas de la rusofobia, de la ira, de la rabia de las naciones contra Rusia es que no permitimos saquearnos durante esa época colonial. Obligamos a los europeos a desarrollar un comercio mutuo provechoso y lo logramos al crear un Estado íntegro que se iba fortaleciendo a base de valores como son el Islam, la religión ortodoxa, el budismo, el idioma ruso y la cultura rusa. Se saben que se iban amasando planes de intervenir en Rusia, también en el periodo posterior a 1917, y no lo lograron hacer. El Occidente logró tener acceso a las riquezas de Rusia a finales del siglo XX, cuando el Estado quedó destruido. Entonces nos llaman socios, pero nos tratan como su colonia. Sacaron millones de dólares de nuestro país, lo recordamos y no olvidamos nada. Ahora los ciudadanos de Donetsk, Zaporilla y Lugansk votaron por reconstruir nuestra unidad histórica. Gracias. Occidente durante años ha afirmado que están llevando democracia a otros pueblos, pero eso es totalmente distinto. En vez de democracia y libertad, había violencia. Todo el orden mundial es antidemocrático y no es libre. Son los Estados Unidos el único país del mundo que usó 2 veces armas nucleares, aniquilando ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Quisiera recordar que Estados Unidos junto con los ingleses convirtieron en ruinas sin ninguna necesidad bélica Dresden y otras ciudades alemanas, y lo hicieron de manera demostrativa sin ninguna necesidad bélica. Solo tenían un único objetivo, como los bombardeos nucleares de Japón, y es asustar e intimidar a nuestro país y a todo el mundo. Los Estados Unidos de América dejaron un rastro terrible en la historia de Corea y de Vietnam, aplicando armas de destrucción masiva. Siguen ocupando Alemania, la República de Corea y otros países. De manera cínica los llaman socios de igual derecho. ¿Pero de qué tipo de colaboración están hablando? Todo el mundo sabe que están vigilando a los dirigentes de esos países. Están escuchando sus conversaciones, no solo telefónicas, sino también en sus hogares. Y lo hacen como esclavos, tragándose ese maltrato. Los llaman solidaridad noratlántica. Precisamente con su política destructiva, con las guerras y robos, provocaron esta crisis migratoria, y millones de personas están muriendo tratando de llegar a Europa. Ahora están sacando pan de Ucrania. ¿Y a dónde va ese pan? Bajo el pretexto de asegurar la seguridad alimenticia de los países más pobres, pero todos los países europeos tienen pan. Solamente el 5% de pan se fue a los países más pobres del mundo. Es otra estafa más y un engaño directo. Las élites de Estados Unidos básicamente están usando la tragedia de esas personas para debilitar a sus competidores, para destruir los estados nacionales. Se trata de Europa, de la identidad de Francia y de España, con otros países con historia milenaria. Washington exige nuevas sanciones contra Rusia, y la mayoría de líderes europeos se someten a esa voluntad, sabiendo perfectamente que Estados Unidos está llevando a la desindustrialización de Europa. Lo entienden perfectamente las élites europeas, pero prefieren servir a intereses ajenos. Se trata de una traición directa a sus propios pueblos, y es algo que es cosa suya. Los anglosajones quieren más sanciones. Ahora están organizando atentados en los gasoductos de Nord Stream, que pasa por el fondo del mar Báltico. Prácticamente están destruyendo toda la infraestructura energética europea, y todos saben quién se beneficia de eso, y el que se beneficia es el que lo ha perpetrado. Los Estados Unidos se basan en la fuerza violenta. A veces tiene una apariencia bonita, pero en esencia es lo mismo. Aplicando de la fuerza, de ahí en el despliegue de miles de bases militares en todos los rincones del mundo, la expansión de la OTAN, intento de crear nuevas alianzas militares. Precisamente sobre estos principios se basa la doctrina de Estados Unidos y la OTAN, que exigen un dominio total. Sus planes neocoloniales los presentan bajo una apariencia de paz, de contención y de palabras de engaño, pero en esencia se tratan de socavar cualquier centro soberano de desarrollo. Ya oímos sobre la contención de Rusia y de otros países de Oriente Próximo, Latinoamérica y también socios actuales de Estados Unidos cuando no les gusta. Les introducen sanciones contra sus propios socios, contra sus bancos. Lo hacen en la práctica y es algo que seguirán expandiendo.
En el foco de mira están nuestros vecinos más cercanos, así iniciando las sanciones contra Rusia. Pensaban que podrían una vez más poner su orden en todo el mundo, pero esta perspectiva no suscita emoción en todos. Esto solo lo aceptan masoquistas y seguidores del masoquismo en el mundo. Estados Unidos simplemente está utilizando el chantaje y la intimidación como métodos para alcanzar sus objetivos. No se trata solo del concepto de exclusividad que provoca un asombro que promueven una verdadera hambre informativa. Van hundiendo la verdad en un mar de noticias falsas, utilizando una propaganda agresiva, mintiendo. Por más improbable que parezca la mentira, mejor la van a creer. Pero no pueden llenar a todo el mundo de dólares, y el capitalismo no puede servir para calentar las viviendas. No se alimenta a la gente con papel, lo que se necesita son alimentos, y el capital no calienta viviendas. Hacen falta hidrocarburos, por eso los políticos de Europa buscan convencer a sus pueblos a comer menos, a no calentar viviendas, a abrigarse más, y aquellos que se preguntan ¿por qué pasa esto?, ¿por qué debemos hacerlo?, los declaran extremistas, acusando a Rusia de todos los desastres, volviendo a mentir. Quisiera subrayar que tenemos todas las razones de que las élites occidentales no van a buscar salidas de la crisis energética y alimenticia que surgió por su culpa, mucho antes de nuestra operación especial en Ucrania. No quieren solucionar los problemas, no quieren lograr justicia social, prefieren utilizar sus recetas más habituales, que así el Occidente solucionó las divergencias y los problemas a principios del siglo, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Precisamente las guerras permitieron a Estados Unidos convertirse en una potencia mundial, imponiendo el poder del dólar en todo el mundo, y la crisis de los años 80 fue una crisis aguda en el siglo pasado. El Occidente logró superar esa crisis tras usurpar la herencia de la Unión Soviética, que se iba destruyendo y terminó destruyéndose. Ahora, para salir de esta crisis, buscan destruir a Rusia, a otros países que buscan conservar su soberanía. Lo que quieren es saquear sus riquezas y con ello satisfacer sus necesidades. No puedo excluir que busquen provocar un colapso del sistema, o también buscarán utilizar la famosa fórmula de que la guerra es una solución universal. Rusia entiende su responsabilidad en la comunidad internacional y hará todo lo posible para solucionar esta crisis. Es evidente que el modelo neocolonial está abocado a desaparecer, pero sus dueños tratarán de preservar este modelo, porque no tienen nada más que ofrecer al mundo. Básicamente van ignorando el derecho de millones de personas, de la mayoría de la población a la paz y a la justicia, a determinar su propio futuro. Ahora lo que hacen es rechazar las normas universales de la religión, de la familia. Vamos a hacer unas preguntas muy simples. Ahora quisiera dirigirme a todos los ciudadanos de Rusia. ¿Acaso queremos que nuestro país, en vez de padres y madres, tengamos a un pariente número 1, un pariente número 2 y un pariente número 3? ¿Acaso queremos que nuestras escuelas desde el primer grado impongan a los niños unos valores que llevan a la destrucción espiritual universal? Que les expliquen además que de mujer y hombres existen otros géneros, otros sexos y les ofrezcan operaciones para cambiar de sexo? Para nosotros es algo intolerable. Nosotros tenemos un futuro diferente. Es una destrucción de la fe y de los valores universales. Defienden un verdadero satanismo. Jesús dijo: los conocerán por sus hechos y estos frutos. Y estos hechos ya son evidentes para Rusia, sino también para personas en todo el mundo. Ellos están dispuestos a defender esos intereses y creen que un mundo multipolar que les permitirá preservar la soberanía y preservar la perspectiva histórica. Tenemos muchas personas que piensan igual, también en Estados Unidos y Occidente. Vemos su apoyo en diferentes comunidades del mundo. Se va desarrollando un movimiento en contra de ellos y ese movimiento se va a fortalecer. Será una fuerza que determina la realidad geopolítica. Estimados amigos, hoy día estamos luchando por un camino pacífico, para que las dictaduras y totalitarismos desaparezcan y que haya una política basada en derechos humanos y no en la opresión de otros pueblos, lo que es algo criminal. Tenemos que pasar la página. La hegemonía occidental va a ser destruida, es inevitable, y nunca podremos volver al pasado. Esta batalla y este campo de batalla es donde luchamos por nuestro pueblo, por nuestra gran Rusia histórica, por la gran Rusia histórica, por las futuras generaciones, por nuestros nietos y bisnietos. Les debemos proteger de la esclavitud, de los terribles experimentos que pretenden destruir su alma y su espíritu. Vamos luchando para que nadie se le ocurra que la cultura de Rusia puede ser borrada.
Necesitamos una sociedad consolidada, basada en la soberanía, en la justicia, en la libertad, en nuestros valores como el amor por el prójimo y la generosidad. Quisiera terminar mi discurso con las palabras del señor Ilin. Si creo que Rusia es mi patria, esto significa que amo en ruso, pienso, veo y canto en ruso. Confío en la fuerza espiritual de nuestro pueblo ruso. Su espíritu es mi espíritu, su destino es mi destino, su sufrimiento es mi pesar, su florecimiento es mi alegría. Detrás de estas palabras está la gran elección espiritual, la que siguieron muchas generaciones de nuestros antepasados a lo largo de los siglos, y hoy somos nosotros los que hacemos esta elección. Esta elección la hicieron los presidentes de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Han decidido estar con su pueblo, estar con su patria, compartir su destino, vencer juntos. La verdad está con nosotros. Rusia está con nosotros.